Bueno, esta es la cortina, el fondo musical que caracteriza este espacio de los viernes. Luciano, los viernes los tenemos a nuestros amigos aquí sentados a la mesa. Hoy a Marcelo Dalton y a Miguel Sabone, Miguel Ángel Sabone. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Han sido días muy intensos estos últimos. Los viernes no dejan, también vienen manifestando su intensidad desde hace más tiempo todavía. Pero la verdad es que a mí me seduce hablar de una cuestión hoy, y es de la construcción de la verdad, o de las verdades. Y cómo esa construcción de verdades nos permite una mirada diagnóstica y la toma de decisiones, ¿no? Y como sé que los especialistas son ustedes, y con esto se divierten. Usted nos tienta. Lo bueno es que los viernes son esos quiebres, son esos tiempos de Kairos, un tiempo específico, especial, que rompemos la ruptura de la semana, que te escucho toda la semana hablando casi el mismo tema esta semana. Hoy vamos a romper eso. Estamos monotemáticos. Sí, lo he escuchado bastante, digo, interesante. No vamos a hablar de siglas hoy. Vamos a hablar en términos de abstracciones. Muy bien. A ver, un poco planteabas esto. Yo jugaría un poco con lo que veníamos hablando ya desde la semana pasada. Hablábamos de los medios, las redes, agenda, cultura, hegemonía, si se quiere, en algún punto, desde dónde construimos. Yo creo que hay una influencia permanente en el pensamiento y cómo construimos el pensamiento. A partir de ahí, incluso este juego que hacía recién Miguel de Kairos, esa antigua forma de entender el tiempo en donde nos damos un momento por fuera de las horas o del reloj, también nos permite discutir desde otro lugar. Cuando empezamos esto, empezamos a hablar de Argentina, de un sueño, de cómo nos construimos culturalmente. Y tenemos una base en eso, o sea, ¿cuál es nuestra verdad o desde dónde nos sentamos a decir, che, somos esto? Hoy creo que en la construcción, como hablábamos la otra vez, los medios, las redes y demás, aportan en esa construcción y hay un ida y vuelta constante, pero no deja de ser el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, solos, pero siendo gregarios, es decir, teniendo esta necesidad de juntarnos, quienes estamos construyendo esto. La pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y yo creo que ahí empieza a aparecer los jóvenes, los grandes, y empezamos a como buscarle grupos o a darles nombres, algo que es mucho más complejo. Entonces, en esa complejidad, encontrar la verdad o esa construcción de un único sentido unívoco, termina siendo una simplificación que no es sencilla, nos sirve para la diaria, pero que no deja de ser una simplificación que habría que empezar a desmenuzar un poco. No sé qué pensó usted, Miguel. Me gusta usted porque plantó un árbol y se fue por las hojas y las ramas. A ver, ¿cómo es eso? Muy amplio. Es muy amplio. ¿Qué es la verdad? Primero que es muy difícil definir algo, ¿no? Siempre. Y aparte, definir es limitar. Esto es cierto. Me acuerdo que uno tiene una perspectiva, ve una realidad a través de los sentidos, capta esa realidad a través de los sentidos, y lo que hace sobre esa realidad uno interpreta. Somos seres humanos que interpretamos la cotidianidad. Y hay ciertas formas de pensar que nos da la sociedad, en la comunidad donde vivimos. Esto de ser uno y sus circunstancias, ¿no? Donde nos influyen las formas de pensar, de ver, de determinar. Un ejemplo, nosotros damos por sentado ciertas verdades impresas en nuestros conocimientos. Un ejemplo, la virtud, todo el mundo sabe lo que es una virtud. Pero si yo le preguntaba a cada uno, dame esa definición de virtud, y en qué se basa esa definición de virtud, casi la mayoría estamos perdidos. Porque ha influido mucho una corriente filosófica muy determinada que tiene que ver con el cristianismo a partir del siglo XIII, fuertemente, por lo cual todo nuestro concepto de virtud viene por el aristotelismo y por Tomás de Aquino. Y todo el mundo sabe que cree que esa es una verdad cierta. Las virtudes son estas. Bueno, esto está dentro del imaginario popular, un ejemplo. Bueno, pero esa ruptura de paradigmas que hoy se está notando en muchos otros sentidos, hoy se nota. De qué es lo bueno, qué es lo que está bien. A ver, lo llevamos a la filosofía. Yo no me siento tan cómodo en tu ámbito, pero entiendo el juego. Esta construcción de lo bueno o desde dónde vemos lo que es correcto o no, también nos permite construirnos como cultura. No hay cultura construida si no hay ciertas verdades aceptadas, aunque sean igual de relativas o falsas. Partimos incluso de tomar ciertos elementos para darle sentido. Se muerde los labios, me encanta, porque fue a propósito. Ya está anotando, mirá.
Pero tomamos ciertos hechos como ciertos, porque si no, discutirlos nos llevaría a una discusión incluso innecesaria. El tema es, ¿qué hacemos de acá para adelante? ¿Cómo nos construimos de acá para adelante? ¿Somos un pueblo o no somos un pueblo? ¿Tenemos una cultura o no? Venimos repitiendo constantemente esta cuestión del interior, Buenos Aires, no Buenos Aires, y yo insisto en esto de, si podemos tener esta discusión del porteño con el santafesino, del cordobés con el santafesino, del NOA contra el NEA, es porque nos sentimos parte de un continente, porque si no, no podríamos tenernos esa mirada. Pero a veces nos quedamos en ese detalle, construimos una verdad a partir de ese detalle. Construimos una verdad en que River y Boca es enemigo, para volver a lo que hablamos el primer día que nos juntamos, y nos olvidamos que detrás de esa verdad hay otras cosas que dan además que para que eso pueda ser posible, el hecho de que amamos el fútbol de igual manera, de que necesitamos de congregarnos para jugar, de que lo lúdico es esencial para que eso exista. Entonces, me parece que cuando analizamos estas cosas, cuando hablamos de estas cosas respecto a la realidad, los medios, la verdad y la construcción social, nos desviamos de eso. Y la filosofía viene a darnos preguntas cuando lo que estamos buscando son respuestas. Entonces, ahí se la tiro. ¿Cuál es su mirada? Sigamos preguntando. Me gustó algunos análisis que usted hizo. Cierto que la verdad y toda la construcción de la verdad, detrás hay un ejercicio de poder. El poder siempre. Siempre. Ahora me va a decir que la verdad es lo que el poder dice que la verdad es. Primero dijo, vuelvo a decir, hay interpretaciones. La verdad es interpretaciones. ¿Y cuál es la verdad? Acá vos decís, acá te jodo con eso, es cierto, es la que se impone. Y aparte vos decís, ¿la impone a alguien determinado? No la impone a alguien determinado. Juegan muchos factores. Pero un ejemplo, hay construcción simbólica en comunicación, hay término específico para esto, que es un campo específicamente, y lo sabe, pero no va a decir nada. Se imponen ciertas verdades, ¿no? Y vos decís, y esas verdades son intocables, salvo que haya quiebres como está pasando ahora. Bueno, pero esas verdades son dogmas. El sol es lo que es. Si además lo convertimos en un dios, va a ser un dogma, y eso puede ser verdad para ese grupo, pero no deja de ser lo que es. ¿O me estás planteando un relativismo con respecto a esto? Mira, vos recién planteaste un dualismo cartesiano, casi, como metiéndole que era natural en la naturaleza del argentino que vive en esta juridicidad territorial, no la patria. Parece ser que hay dualismo siempre. La patria son las 7 cuadras. Son las 7 cuadras. Muy bien, gracias. La patria donde está el corazón. Tiene que ver con eso, ¿no? Siempre es lo que uno siente como pertenencia, donde están nuestros ancestros, específicamente. Volviendo a eso, parece ser que nuestra sangre viene siempre, necesitamos dividirlo, o blanco o negro, River o Boca, ¿no? Esto es una constante, parece ser una constante, o no han llenado esa constante. Si uno analiza la historia argentina, te lo tomo porque me parece que por ahí hay una punta, hay una punta incluso para hilar todo lo que venimos hablando hasta ahora. Si uno analiza la historia, nuestras formas, realmente terminamos en un posicionamiento blanco-negro. Esto es parte de el funcionamiento donde cuando quedan solo dos ideas se discuten solo sobre esas dos ideas. Pero esa mirada también niega una realidad que es de muchos colores, no es ni blanca ni negra. E incluso te diría, en el matiz, vamos a hacer mi mirada personal, en el matiz está la belleza. Podemos discutir bastante el concepto de belleza, pero sí considero... Va por la casa. Si voy a discutir con un filósofo, por lo menos voy a tener puerta para escapar. Pero la verdad es que cuando uno ve una sociedad, la sociedad es una amalgama de gente que no necesariamente está en blanco o en negro, aunque en determinados momentos sí se vean la necesidad de elegir por blanco o por negro. Pero cuando nos concebimos como Estado, cuando nos pensamos como sociedad, incluso cuando nos pensamos como argentinos, quedarnos en esas dos miradas, quedarnos en las dos puntas de la grieta, no hace perder la inmensidad de lo que realmente somos. Porque no somos ni uno ni otra punta. Pero usted está abriendo todo lo que es el metarrelato por un lado, ¿no? Y lo otro es los diferentes modos del saber. Dígamelo en castellano, porque cuando me lo complica, la sutileza está en eso. Mientras va pensando la traducción de esa afirmación. Hable usted que es su campo. Usted ese es un campo. La comunicación es todo un campo. Se me ocurre, porque hablan de dos verdades, ese debate, esa discusión, de esa tensión, digamos, entre miradas distintas, de Boca, River, unitarios federales.
Yo no estoy de acuerdo que sean dos miradas, puede haber muchas más miradas, no solamente dos. Pero se impone. Eh, hay en esa búsqueda de consenso o de imposición, que no necesariamente es lo mismo, eh, hay una mirada ombliguista de las cosas. Voy a decir, es mi mirada de las cosas, es mi visión. Parte de allí digamos, la existencia de multiplicidad de imágenes, multiplicidad de verdades, parte de allí de una cuestión más del ego de las personas. Porque recién decía, Marcelo decía, no, cuando nos vemos como sociedad, ¿realmente nos vemos como sociedad? ¿No está en crisis eso de que la patria es el otro, digamos? Porque a veces, caramba, la patria soy yo, digamos, y después está el otro, me parece. Sí, está en crisis. Me quedé pensando algunas cosas que dijo Marcelo en los anteriores programas. Pero voy a decir. Primero, es cierto que todos estos conceptos están en crisis. Es más, el posmodernismo, si los jóvenes, su patria o no están limitados por la juridicidad territorial, por los límites de un país determinado. Hoy se ven más de mundo, los jóvenes se ven más de mundo, esto es cierto. Estaba pensando Sí, pero los jóvenes no son todo el mundo, ¿eh? No, el problema está que se siguen con viendo los así. jóvenes hay niños, hay adultos, hay ancianos. Es cierto que toda cultura y todo pueblo se ve como centro del universo. Esto casi es una constante. Es más, me acordé de algo que dijo Marcelo otra vez, nos enojamos con unitarios y federales, o la capital y el interior, y lo mismo pasa con las capitales de las provincias, ¿no es cierto? Porque también las capitales de las provincias se creen ombligo de su propio territorio. Esto es una constante. Es una constante, ser el ombligo del mundo, donde nace toda la sabiduría y todo, bla, 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 todo eso aparece. Le recojo. Primer cuestión. A ver. Recoja. Cuando habla me gusta que cambió el concepto de verdad por constantes. Porque hay una sutileza en el uso del término que no es menor. Si existiese una verdad absoluta, que podría ser o no discutible, no nos podríamos mover de esa. Pero si hay constantes, quiere decir que podemos armar una nueva constante, replantearlo y vivirlo desde otro lado. Nosotros empezamos preguntándonos si existía la posibilidad de pensar un sueño argentino, para lo cual hay que empezar a definir si somos argentinos, si nos consideramos como tales, si podemos pensarnos, si podemos soñarnos. Y creo que hoy podemos decir, hay un consenso en esto. Como hablamos del consenso de la necesidad institucional, como el consenso en la estructura de la educación, etcétera. Y en ese sentido también creo que hemos llegado a un consenso de que somos una sociedad diversa, que implica, la otra vez hablábamos del crisol de razas, que explica bastante bien, pero creo que nos olvidamos de los originarios como elementos de ese crisol de razas. El crisol de raza es un concepto que yo no estoy de acuerdo. Por eso, yo tampoco, pero lo uso porque ya lo habían tirado en la mesa el otro día, por eso agrego la cuestión originaria y agrego la diversidad como elemento esencial de este concepto. Perfecto. Apoyo. Pero en ese sentido, sí es cierto que si yo voy a discutir desde mi verdad para imponer mi verdad al otro, no importa el medio, porque la otra vez discutimos si los medios tienen que ver con esto. No importa desde qué medio lo haga, pero si yo voy a imponerte mi verdad en lugar de escuchar tus argumentos y generar algún tipo de puente entre lo que estamos pensando, es imposible. Sabemos que puntualmente nosotros en la mesa, la mayoría no piensa lo mismo y nos animamos a discutir, incluso sin saber lo que nos va a decir el otro. Y en eso se construyen, cuando llegamos a ciertos consensos y empezamos a construir incluso un relato, una historia detrás de esto, donde nos podemos pensar. Pero eso solo es viable si nos permitimos a dialogar por fuera de mi verdad para pensarme desde otro lado. Sí, pero eso pensado de individuo, pensado de culturas, las instituciones, que se logran imponer ciertas miradas de la realidad y que se van imponiendo de a poco. Me acuerdo de alguna charla que hemos tenido por ahí de cosas que se fueron imponiendo de a poco, como semillas. Yo me diste un ejemplo de la semilla, me acordé fuertemente de eso. Y sin querer nos dimos cuenta que habían plantado semillas y tenemos todo un jardín lleno de amapolas, ¿no? Y yo dije, pero yo pensé que había puesto crisantemos. No, pusieron amapolas. ¿Y cómo no tengo ni idea cómo llegaron acá? Bueno, a veces nos pasan eso. Estos relatos, esta forma de ver el mundo, se van imponiendo de a poco. Casi sutiles. Vos me decís, esto lo que vos decís sí se da, pero se da face to face, de cara a cara. Pero cuando, ¿cómo hacemos que se construya esta forma de ver el mundo? Es toda una construcción que primero, por detrás hay siglos o por detrás hay instituciones.
Mira, te voy a responder porque te tomo el guante en este sentido. Cuando empezamos a discutir sobre esto y empezaron a incorporarse quienes estaban hablando, lo hicimos primero sin saber ni siquiera qué pensábamos en muchos temas. Y empezamos a jugar y nos permitimos. O sea, vos lo decís, eso es allá. No, ahí es donde yo creo que uno es actor de cambio. Si uno deja de sentirse actor de cambio, las cosas pasan. Y si vos dejás que las cosas pasan, las cosas te van a No, pasar. lo que pasa es que ahí yo pienso más como actor de cambio, pienso en utopías. Yo que trabajo mucho con el tema de El utopías. sueño de un país. Claro, O sea, yo trabajo es con eso utopía. precisamente. El problema está que no sé si es posible la utopía, que ahí eso tiene lo interesante de la utopía. Y también tiene que ver con la capacidad. Me va a hacer citarle a Galeano. Claro, así no se puede. Pero Está quiero, provocando. quiero volver a un tema que nos quedó en el camino, es ¿qué es la verdad? Perdón. A propósito. Juguemos, juguemos. Los qué idea. escucho, me parece sumamente interesante. Los estaba escuchando a los tres. Y me surgen muchas preguntas, pero me quedaba con esta reflexión para hacerles a ustedes, ahora obviamente ya abro el juego. Me surge la inquietud de saber si esa verdad de la que estamos hablando, que uno se construye a partir a veces de un relato propio, no viene trazada por el hecho de querer llevarnos una propia tranquilidad. No sé si me explico. Esto que mencionaba por ahí Agustín antes del egocentrismo ante esa verdad absoluta y venir a la mesa y decir, esta es mi verdad, este es mi relato, esta es mi construcción. Te la tomo. La primera cuestión que voy a marcar es, no te pudiste mantener ajeno, ya se hizo. Ese es el juego. Ya me incomodó. Ya está. Cuando nos pensamos en este sentido, no importa si vos crees blanco, negro, azul o violeta, sino que empieces a pensar estas cosas y que te animes a plantearlo. Entonces, es parte del ejercicio. El problema es que aceptamos esas verdades como varias y trabajamos en consecuencia, te diría en automático. Ujú. Entonces, si son todas automáticas, y bueno, difícilmente en algún momento las vamos a replantear. Ahora, si yo me animo a decir, ¿por qué pienso esto? ¿Realmente podemos pensarlo como argentinos? Hay una cuestión acá que hace rato que está. Yo en ese sentido soy un optimista y creo que la construcción social pasa por una mirada optimista. En el peor de los momentos siempre se puede construir. Entiendo tal vez que en la mesa no es la mirada o no son todos los que piensan así, pero precisamente en esto está. Yo no comparto el diagnóstico. Lo que también entiendo es que con el diagnóstico solo no hago nada. ¿Cómo construimos algo más aparte de eso? Si Y no, respondiéndote, es cierto que todos los seres humanos, la mayoría necesitamos verdades casi inmutables para estar tranquilos. O sea, es cierto que todo va cambiando. Pero recién parece- me dijeron que son factores de cambio. Pero ¿Cómo borre, es la historia? necesitamos ciertas verdades Borre, que, borre. que nos ate de alguna manera y que no nos mueva tanto el piso. ¿por qué crees lo que crees? Es una Exacto. pregunta hermosa. Es más, sí, estaba pensando por ese lado. Iba a jugar con el tema de la trascendencia. Como todos necesitamos poner cuestiones de trascendencia. Tu programa es una constante, decir la trascendencia. Este programa produce trascendencia. Bueno, algunos le atribuyen a la frase Dios ha muerto, en el sentido iluminista de, Sí, la, sí, de sí. la expresión, no en el hecho de que murió no Dios, pero si se murió Dios, que era la fuente de todas tus respuestas, bueno, ¿quién te ¿Dónde va a dar las descansás? respuestas a las Claro, preguntas ¿dónde que tenés? descansás? Claro. Y a partir de ahí es, si Dios no es la causa de tu existencia, ¿para qué estamos? ¿Y qué hacemos con lo que tenemos? ¿Y hacia dónde construimos? Es un juego que viene desde la filosofía, pero ahí es donde yo discuto con los filósofos, es eminentemente práctico. O sea, tenemos que pensarnos como sociedad, tenemos que buscar cómo construimos, empezar a pensar. Pero por un lado, en esto, en la dinámica de discusión, donde las preguntas a veces son más importantes, aunque no tengan respuesta, porque nos abren puertas que tal vez no conozcamos. Sí, a nosotros decía que tenemos mucho de naive los filosofía. Mucho de naive. Pero que No normalmente- dije eso, perdón. No me atrevería a decir tanto, lo respeto. Pero, no, es bien interesante. Es cierto, por eso, respondiendo a lo que él decía, necesitamos ciertas, como, ¿dónde basamento? Algunas piedras para estar seguros. Ante tanto movimiento, ¿dónde descanso yo? Pero se lo planteo, por ejemplo, él nos hace una pregunta, yo devuelvo. ¿Vos estás seguro de todo lo que crees o que todo lo que haces tiene un verdadero argumento desde donde lo haces? Para nada. Me cuestiono todo el tiempo. Y a partir de eso, ¿qué respuestas encontrás? A veces las encuentro y a veces no, y voy transitando desde ahí. Pero ¿se puede vivir en la constante angustia? No se puede vivir. Vale, No. me lo preguntan a mí que le digo que sí y yo ahí vamos a entrar en algo que Ya sé que jugar. no estamos Ahí de voy, Vuelvo acuerdo. a decir Sí, algo. bien. Vuelvo a decir, las verdades que imperan son las verdades que están en el ejercicio de poder. ¿Está? Es así. Nos guste o no nos guste.
no comparto, pero bueno, Pero eso es lo lindo. llegamos justo sobre la hora. Sí, sí, a mí me confunden, porque uno me habla de la verdad y otro me habla de las verdades. Y a los 2 minutos cambian los roles y el que me habla de la verdad me habla de las verdades. Y después aparecen las constantes. Uno me habla en la primera persona del plural y utiliza más de una vez el somos, y el otro me habla en tercera persona del plural, los jóvenes. Y la verdad que tenemos tiempo cumplido. El tiempo fugaz.